Hola, hola a todos, ¿cómo estás? Oscar, Alejandro, Paulina, ¿qué tal todo? Hola, bien, yo estoy. ¿Bien también? Déjeme, Hola, es que, profe. Buenas hola. tardes. Juraba que me estaba conectando del PC y estoy del Mac, entonces estoy un poco... Ahí estoy ya conectado. Bueno, bienvenidos a esta sesión número uno de la asignatura de procesos en sistemas industriales. Mi nombre es Adrián Rojas y soy el profesor de esta sección. Demos un segundo que voy a abrir enseguida el PPT de la semana en curso. Acá está. Mira, acá está. Entonces, están viendo el PPT, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenido a esta asignatura que es fundamental, es muy importante para su formación como ingeniero industrial. Es una asignatura que mezcla tópicos de muchas asignaturas distintas, mezcla tópicos de electrotecnia, mezcla tópicos de operación unitaria, mezcla tópicos de balance de masa. También mezcla tópicos de termodinámica con el balance de energía que haremos más adelante. Por lo que, bueno, se darán cuenta que este curso es un curso principalmente orientado a que ustedes adquieran los conocimientos eh, fundamentales en ingeniería de procesos, básicamente, y un lenguaje técnico adecuado para que puedan en el futuro dirigir a grupos multidisciplinarios. Porque si bien ustedes no serán los profesionales encargados de diseñar, por ejemplo, un proceso industrial de manufactura, por ejemplo, para formar un producto químico alimenticio, o no van a estar encargados de montar una central termoeléctrica o de potencia, o de diseñar una máquina frigorífica o una bomba de calor, en fin, serán los encargados de dirigir estos proyectos. Estos proyectos van a estar llevados a cabo por profesionales de distintas áreas, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, metalúrgicos, y todos ellos que son llamados ingenieros de proceso, tienen un lenguaje técnico muy importante, bueno, es importante y es un lenguaje técnico, como indica la palabra. Y la idea es que este curso les entregue ese lenguaje y algunas herramientas para poder evaluar procesos industriales aplicando muchas herramientas de ingeniería que serán analizadas en este curso. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He revisado Hola, profe. hola, hola, ¿qué tal? He revisado la lista de estudiantes. Es un curso de este semestre, este trimestre bastante corto, o sea, no es un curso, un número integrante muy extenso, solamente hay 14 hasta la fecha. Y probablemente eso porque este curso tiene varias secciones en la modalidad online. Habemos tres colegas haciendo la misma asignatura de forma online. Eh, y en este trimestre he quedado en la sección 3, entonces probablemente la sección 1 y 2 se ha llenado antes, tiene más estudiantes, y la sección 3 es la que tiene el menor número. Bien, ahora, cada semana yo preparo un PPT para poder orientarlos en los contenidos importantes de cada semana. Ahora, si bien la asignatura es una asignatura netamente online, tendremos sesiones sincrónicas cada día martes de 7 a 8:30. Y la sesión sincrónica estará dividida básicamente en tres partes. Una parte introductoria, revisaremos los contenidos teóricos y prácticos importantes de cada semana. Cuando corresponda, haremos una segunda parte de ejercicios, ejercitación matemática, cuando corresponda. Eso corresponderá a la unidad 2, 3 y 4, lo que corresponde a evaluar a los procesos industriales aplicando balance de masa, aplicando balance de energía y aplicando también, bueno, a ver, definiciones de eficiencia en particular para motor eléctrico, que es en la unidad número 2. Bien, así que la semana en curso es una semana, ustedes lo tienen que haber visto ya, tienen que haber visto los contenidos de la semana, y están netamente orientados a entender lo que corresponde a un proceso industrial. Es básicamente la unidad introductoria que estudiaremos en este curso.
Ahora, este curso está orientado principalmente a entender cómo el balance de masa y cómo el balance de energía nos permiten describir un proceso industrial que tiene que ver con la transformación de la materia para producir un producto. ¿Alguno de ustedes, Víctor, Alejandro, Paulina, Oscar, trabaja en la industria de manufactura o en la industria energética o algún tipo de industria que tenga que ver con la transformación de la materia o energía para obtener un producto? ¿Alguno de ustedes tiene Yo experiencia? sí. Paulina, cuéntanos en qué te desempeñas, por favor. Ya, yo soy operador de terreno en CMPC Planta Maule. Nosotros hacemos ¿Ok? la manufactura de cartulina Perfecto, para envases perfecto. alimenticios. Ah, perfecto, más alimenticio, perfecto. ¿Y Sí. por casualidad has trabajado alguna vez con gente de Santiago, de la Universidad de Santiago, para el tema de envase? Creo que hay un proyecto que tienen en curso, Eh, ¿no? sí, eso está de... Bueno, yo trabajo en la parte de aditivos, trabajo en planta Ok, química. ok, Sí, pero puede que más adelante trabaje con gente de Santiago porque ahí estoy viendo una movilidad. Así ok. que, pero igual ahí Bueno, nosotros hacemos ensayos, por ejemplo, en lo que es tucado, cuando hay ok, productos nuevos, por ejemplo, no sé, con más látex o con menos blanqueantes. Entonces, ok, igual hay que hacer pruebas. perfecto. Bueno, ese es un ejemplo muy importante de industria manufacturera en el país. De hecho, la semana siguiente van a tener acceso a un documento que tiene que ver con cómo la CNPC ha aplicado los nuevos conceptos de desarrollo sustentable, y CNPC ha sido una empresa que ha tenido, es parte de un grupo importante, de un grupo de empresas que tienen liderazgo a nivel nacional con respecto a el desarrollo de sustentabilidad en sus procesos industriales. Bueno, es un ejemplo de etapa industrial, y en particular en la semana en curso tienen que definir los procesos industriales relevantes en la industria del punto de vista de clasificarlo en dos grupos importantes: procesos continuos y discontinuos. Y en particular, Paulina, ¿nos podrías comentar si tú sabes qué tipo de proceso industrial sería el que aplica tu industria para producir pulpa de papel, por ejemplo, o una cartulina? ¿Procesos continuos o discontinuos? Es un proceso continuo, se hace Continuo, ¿cierto? con pulpa virgen que Ujú. viene desde rollizos o de astilla tercero y a chip, y también se llega a fibra también de planta Pacífico, Mm, y además de eso se ocupa recorte. Y eso va, perfecto. una vez de que ya se hace el proceso de celulosa y se hace el tema de los recortes en pulper, se agregan los químicos y todo, eso ya Ujú. pasa a la máquina papelera, que es una línea continua de aproximadamente, nunca la he medido, pero me imagino que debe ser casi como 1 hectárea el proceso Ok. continuo. Es Bueno, una máquina larga. la producción de papel es una industria importante a nivel nacional y mundial. Y claro, como tú comentabas, Paulina, corresponde a un proceso continuo. Entonces, semana en curso importante que lean el documento que está disponible, donde está la descripción de las ventajas y desventajas de procesos continuos y discontinuos, procesos en masa y discretos, y esos contenidos evaluados en la semana siguiente. La semana siguiente hay un control, ese control es un control sumativo, me parece, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las unidades, y eso es importante. Lamentablemente tenemos las sesiones sincrónicas de este curso los días martes, por lo que lamentablemente les comento esto, porque cada martes cierra cada semana, o sea, mañana ya parte la semana 2, por lo que, por ejemplo, el control número uno sumativo, si no me equivoco, cierra el martes siguiente, que es el martes donde tenemos la sesión. Como hay un desajuste entre comillas entre cierre de semana, cierre de las evaluaciones, porque recuerden que cada evaluación formativa o sumativa siempre abre los días miércoles y cierra los martes. Por lo que como el control uno cierra el martes siguiente, ¿ven? No tenemos la posibilidad de abordar previamente los contenidos importantes en la sesión sincrónica, por lo que el control número, ¿no? Ya, yo lo voy a abrir un par de días más. Si no me equivoco, les mandé un correo ya, ¿o no? Creo que todavía no. Pero el control número uno, en vez de que cierre de forma real el día martes siguiente, yo creo que lo he dejado abierto, o lo dejaré abierto hasta el domingo siguiente, para que
tengamos la posibilidad de hacer la sesión sincrónica el día martes siguiente, revisemos los contenidos importantes y ustedes pueden rendir el control número uno hasta el domingo. Así que no se preocupen por eso. Siempre los controles serán postergados un par de días con respecto al término oficial para que tengamos la sesión sincrónica correspondiente y puedan rendir el control sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de desventaja frente a otros cursos. Bueno, ¿les parece eso? Sí, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por Súper. la gestión, se agradece, pero la verdad. Perfecto. Entonces, unidad número uno, se van al curso, descripción de las ventajas y desventajas de procesos continuos, discontinuos. Bien, ahora, posteriormente hay una unidad 2 que está un poquito descolocada con respecto a los contenidos del curso, en la unidad de electrotecnia. Antes de hablar de la unidad número 2 de electrotecnia, me gustaría hablar de balance de masa. ¿Por qué? Porque el balance de masa está muy relacionado con lo que es una etapa industrial. Una etapa industrial tiene como finalidad transformar la materia o incluso la energía y producir un producto determinado. Una planta de potencia, por ejemplo, si bien no tiene que ver con transformar la materia para un producto, tiene que ver con transformar energía. ¿Bien? Y en particular, una planta de potencia transforma la energía térmica, calor, en un fluido de trabajo, en potencia eléctrica, ya sea una planta termoeléctrica en base a carbón, una planta termoeléctrica en base a gas natural o energía renovable, lo que sea, es la energía térmica transformada en potencia de las turbinas. Ahora, eso es balance de energía, ¿bien? Pero igual es un producto finalmente. La energía que consumimos en Santiago o que se consume en el sur del país, proveniente de una planta hidroeléctrica, corresponde a un producto. Por lo que cuando hablamos de un proceso productivo, no solo tiene que ver con la materia, sino que también tiene que ver con energía, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que corresponde a energía, ¿bien? El balance de masa es fundamental. Y también para el balance, procesos manufactureros que tienen que ver con transformación de la materia. Hay una infinidad de procesos importantes en la industria que permiten obtener productos terminados. Por ejemplo, comentaba recién Paulina, la industria del papel, bien, tiene que ver con transformar la materia para obtener papel, por ejemplo, cartulina, en fin. Hay en la industria química o de alimentos, por ejemplo, procesos productivos importantes para poder transformar la materia en un producto alimenticio químico. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cómo se obtiene el azúcar a nivel país? ¿De qué materia prima se obtiene finalmente un azúcar refinada que nos venden en el supermercado? ¿Cuál es la materia prima para esto? Antiguamente, Eh, profe, bueno, por lo que acuerdo, era remolacha. Remolacha, Actualmente ¿cierto? no sé si, bueno, que hayan Toda- azúcar sube para otros lugares, pero Claro, exactamente, pero claro, en Chile es remolacha muy bien y en el Caribe es caña de azúcar y la caña de azúcar es transformada y es sometida a una serie de operaciones unitarias que tienen que ver con la transformación de la materia para obtener un producto final y así en ese proceso productivo intervienen, por ejemplo, el triturado de la materia, el clarificado de la materia, la separación física mediante un filtro de la materia, cristalización finalmente. Y cada una de esas operaciones tiene que ver con la transformación de la materia para producir un producto, en este caso terminado, que sería el azúcar, y a cada operación unitaria forma la materia a nivel físico, en este caso, se le puede aplicar un balance de masa. Ahora, cuando hablamos de un balance de masa, si yo les hablo o les pido que me den una definición de balance, ¿qué se les viene a la cabeza, Oscar, Paulina, Alejandro y Víctor? Cuando hablamos de un balance, ¿qué se les viene inmediatamente a la cabeza? Equilibrio. Equilibrio, muy bien. Un balance exactamente es una igualdad. Bien, corresponde a una ecuación matemática que establece una igualdad de algo. Entonces, cuando hablamos de un balance de masa, es una igualdad de materia intercambiada en una unidad operativa a nivel industrial. Ahora, los balances de masa se pueden hacer tanto que sean continuos, discontinuos, ¿bien? A cada uno de ellos se puede aplicar un balance de masa. Y en particular, en la unidad de balance de masa, vamos a establecer bien, balance de masa que corresponde a nada más que el principio de conservación de la materia. ¿Alguien ha escuchado hablar de este concepto importante que aplica a estas etapas industriales que tiene que ver con el principio de conservación de la materia? ¿Qué puede indicarnos eso? ¿Alguien tiene alguna noción básica sobre este principio importante en un proceso productivo? Sería que la materia no se destruye, sino que se transforma.
Exactamente, Paulina. Muy bien. La materia en una etapa industrial únicamente es transformada, no es creada ni destruida, al igual que la energía. La energía en cualquier proceso industrial que tiene que ver con su transformación o transferencia involucra lo mismo. La energía y la masa son siempre únicamente transformados, no son creados ni destruidos finalmente. Y en el caso de la masa, son compuestos. Bien, la materia únicamente es transformada, son unitaria, ojo, que tiene que ver con cambios físicos o químicos. Ahora, en particular, en esta unidad vamos a analizar procesos en los que solamente hay cambios físicos en la materia. Si bien hay un montón de operaciones unitarias donde hay cambios químicos en la materia, bien por tema de tiempo nos vamos a relegar a estudiar procesos industriales importantes que tienen que ver con cambios físicos, no cambios químicos. Ahora, si ustedes creen que hay entre un cambio físico en la materia y un cambio químico en la materia, ¿alguien sabe la diferencia entre un cambio físico en la materia y un cambio químico? ¿Alguna noción básica entre estas diferencias? ¿Cuándo la materia cambia a punto de vista químico o cuándo cambia del punto de vista físico? Por ejemplo, el cambio de vista físico podría ser cuando uno transforma, en mi caso sería la madera a celulosa, pero igual eso va a través de un proceso químico, Ya, porque ya, tiene que uno exactamente. aplicar los aditivos, por ejemplo, para poder generar la liberación de la fibra, que es Ok, la que uno necesita. ok, se está hay un cambio químico en la materia finalmente, ¿no? Ahora, ¿cuándo hablamos de un cambio químico? Cuando la materia prima original un cambio que genera un reordenamiento de sus átomos. O sea, hay un reordenamiento de átomos y obtenemos a partir de un reactivo un producto distinto. O sea, hay un reordenamiento, hay un cambio a nivel atómico de disposición de átomos, me refiero a la combinación de átomos, y genera un producto distinto. Por ejemplo, la combustión. ¿Qué es lo que ingresa a un motor de combustión interna que permite que en un ciclo termodinámico se genere un trabajo mecánico en el motor, en los pistones del motor de combustión interna? ¿Qué ingresa al pistón del automóvil, a los pistones? ¿Una mezcla de Combu- qué? Combustible, Aire y benzina, combustible, ¿eh? Bien, eh, aire y combustible, muy bien. Ahora, ahí se genera la combustión. Y esa combustión genera un producto distinto, ¿no? ¿Qué genera la combustión completa de una mezcla de combustible? ¿Qué debería generar si es completa esta combustión? la explosión, la Bien, y debería chispa, generar eh, dióxido de carbono, ¿no? Movimiento. claro, Pero claro, movimiento muy bien, Víctor, pero ahí genera el y CO. oxígeno. Sí. Y la combustión genera que el combustible y el oxígeno reaccionen químicamente, se ordenen en un ordenamiento nuevo los átomos y generen productos nuevos. Oxígeno, perdón, agua y monóxido y dióxido de carbono. Eso es un cambio químico. Ahora, cuando hablamos de un cambio físico distinto, la materia no experimenta un rodamiento de átomos. Por ejemplo, eh, si yo tengo, por ejemplo, he triturado caña de azúcar y obtengo un jugo, ¿ya? Y quiero separar, disuelto, jugo del yo separado de la caña de azúcar. Y si yo evaporo el agua o parte del agua de esa solución, ojo, evaporo el agua, ¿qué estaría haciendo con la solución? Si yo evaporo parte del agua, estaría Cambiando la concentrando, estructura ¿cierto? molecular, ¿cierto? No, no estaría haciendo eso, porque yo estaría haciendo solamente una concentración de este líquido. Estaría concentrando el sólido en el agua, por lo que habría únicamente un cambio físico. Parte del agua que está en la solución, al ser calentada, se evapora. Al ser evaporada, sigue siendo agua. Por ejemplo, que Paulina, Alejandro, Víctor, Oscar, calientan agua en un hervidor. ¿El agua en el hervidor sufre un cambio físico o químico? Físico, es un cambio físico, ¿No? profe. Exactamente, porque el agua sigue siendo agua. Si bien el agua cuando bulle, líquido o gas, sigue siendo agua, H2O, cambio físico. Por lo que cuando ustedes ingresan un fluido diluido a un evaporador, evaporan parte del agua y únicamente hay un cambio físico, no hay un cambio químico. Cuando ustedes después ingresan esa solución concentrada, por ejemplo, un filtro, para separar el sólido, por ejemplo, ya, supongamos una operación unitaria de filtración, también están separando de un líquido en función de una propiedad física. Por lo que cualquier operación unitaria que tenga que ver con una separación de la materia, aprovechando una propiedad física,
y corresponde a una operación donde no hay cambios químicos. Y hay un montón de operaciones que ocurren sin cambios químicos. Por ejemplo, lo que pasa con un fluido que se evapora en un evaporador, lo que pasa con un fluido que se filtra en un filtro físico, por ejemplo, o lo que pasa con una solución concentrada que se concentra o se separa en función de... Ahí alguien está hablando, denme un segundo. Sí, se corta mucho. Voy a cambiar de, dame un segundo, voy a cambiar de... Ahí está. Ya, ¿ahora me escuchan mejor, Alejandro? Sí, profe, lo que pasa es que a veces cuando usted está hablando, en el transcurso de que usted está entregando la información, como que la voz se va, pero no es un tema de señal, sino que no sé si era el micrófono o algo por el estilo. El micrófono. Ahora se escucha mejor que esté conectado del computador. Habría que ver después cuando usted siga conversando, a ver si no tiene ese inconveniente. Entonces, importante. Ya, vamos a analizar entonces operaciones unitarias que tienen que cambiar físico en la materia. Importante. Entonces, haremos balance de masa a unidades como cristalizadores, haremos balance de masa a unidades como evaporadores, haremos balance de masa a unidades como concentradores, haremos balance de masa a unidades como torre de destilación, por ejemplo. La torre de destilación es una unidad, una operación unitaria muy importante, bien, que nos permite fraccionar el petróleo. O sea, vamos a hacer balance de masa a unidades importantes a nivel nacional, industrial, pero ojo, que solo tienen que ver con cambios físicos en la materia. ¿Ya? Dame un segundo que estoy intentando conectarme por el computador. A ver si ando mejor ahí. Ahí sí. Ya, continúo entonces. Bueno, ahora, eso es lo que corresponde a balance de masa. Y en la unidad número 4 ven, pasamos al balance de energía. Ahora, el balance de energía es muy importante a nivel de procesos industriales y evidentemente no se puede describir un proceso industrial sin hacer un balance de energía. Es imposible. Ustedes adquirirán herramientas importantes que les permitirán de alguna forma mejorar procesos. Por ejemplo, hace poco yo tuve la suerte de dirigir una tesis de magíster de un estudiante de ingeniería industrial, del magíster en ingeniería industrial. Él mejoró un proceso, ven, aplicó las 5S. ¿Han escuchado hablar de las 5S alguna vez? Para mejora continua de procesos. ¿Qué, profe? Sí, sí. Ok, ahora miren, él aplicó la herramienta de balance de masa y se dio cuenta para la operación unitaria de refinamiento y de separación de reciclaje de un metal, que las cantidades de oxígeno que se estaban aplicando para poder reciclar un metal, él trabajaba en empresas de reciclaje de metales, estaba siendo enormemente superior a la requerida. Y él, aplicando un balance de masa común y corriente, como el que venimos a usar acá, se dio cuenta que la industria tenía un consumo excesivo de oxígeno y en particular él, reduciendo la cantidad de oxígeno, bien logró ahorrar, que la empresa en cuestión ahorrara en un periodo anual, bien 12 meses, 2.100 millones de pesos. Imagínense una empresa usando cantidades de oxígeno mayores a las requeridas, sencillamente porque el ingeniero a cargo de la operación de reciclado del metal no estaba aplicando de forma correcta el balance de masa. O sea, se darán cuenta algo importante. El balance de masa será fundamental para poder, bien, mejorar procesos de alguna otra forma. ¿Ya? Ahora, importante, la unidad número 4, perdón, tiene como finalidad describir a una etapa industrial como la que he mencionado, pero desde el punto de vista del balance de energía. Ahora, ¿qué tipo de energía ustedes conocen que se puede intercambiar en una etapa industrial cualquiera? Por favor, coméntenme qué saben con respecto a energía. ¿Saben algo de energía? ¿Han tenido previamente algún curso de termodinámica? ¿Han tenido algún curso de balance de energía o en particular? ¿O todavía no han tenido ningún acercamiento a lo que es termodinámica en sí? ¿La caldera podría ser un ejemplo o no? Perfecto, bien, muy bien, Paulina. ¿Y qué es lo que pasa en una caldera? ¿Qué pasa en una caldera? El agua se lleva a altas presiones, se genera vapor y ¿No? con el vapor se alimentan algunas máquinas, Perfecto. bueno, dependiendo del proceso. Es una unidad de proceso, un volumen de control muy importante en la industria, suministra aporte de agua. Y tú sabes en particular, Paulina, Oscar, Alejandro, Víctor, ¿qué tipo de vapor
¿Qué tipo de vapor entrega una caldera siempre? ¿Se refiere a ese vapor seco? O... Sí, o sea, bueno, O ese consumo, principalmente porque igual tiene etapas de, ¿cómo se llama? Donde se elimina parte de condensado de agua a través del Ya, desliche. perfecto. Bien, ya, ¿tú tienes experiencia con calderas, Oscar? Sí, sí, he trabajado en caldera. Ya, ok. Lo que entrega las calderas son vapor saturado. Ya. Claro. Déjenme, miren, me estoy cambiando de computador para quedar mejor. Voy a seguir de el PC. Deme un segundito. Ahí sí, continúo por acá. ¿Me escuchan bien ahora o todavía no? Sí, pero justo anteriormente se escuchaba, no había problemas de audios, pero bueno, ojalá que ahora no haya inconveniente. No, ahí no se escucha, profe, no se escucha. No, Ah, sí, ahora. ahí sí, profe, ahí sí. Ahí sí, súper. Perfecto. Entonces, estuve todo el día trabajando con el Mac. Estoy con licencia, no he ido a la universidad. Y entonces estuve todo el día con el Mac y yo las clases las hago del PC de escritorio que tengo. Y déjenme un segundo que estoy descargando acá el PPT. Ahora, el PPT que estamos usando lo vamos a tener disponible, ojo, ustedes siempre lo tendrán disponible cada miércoles por la mañana. Y bueno, el PPT, siempre yo intento que sea un PPT que resuma los contenidos relevantes de la semana. Y les va a ser de servir mucho para acá, bueno, para reforzar contenidos, pero de igual forma, siempre los animo a que ustedes revisen el contenido importante de la semana por Canvas. Recuerden que en Canvas está todo el material que hemos diseñado para el curso. Espérense que acá estoy de nuevo. Perfecto, ahora. Retomemos el tema de las calderas. Bien, ahora, las calderas es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque nos permite analizar un balance de energía. Bien, la cantidad de calor que se suministra al agua para que se caliente, bien, se puede aplicar según la termodinámica. Ustedes pueden calcular la cantidad de energía requerida para calentar el agua desde el ingreso a la salida, aplicando un balance de energía. Bien, así en esta unidad número 4 aplicaremos balance de energía a un montón de unidades importantes en la industria como calderas, condensadores, difusores, ventiladores, evaporadores, en fin, una gran cantidad de sistemas abiertos que en particular están relacionados con el diseño de máquinas. ¿Qué tipo de máquinas, por ejemplo? Máquinas de potencia. La caldera es una unidad fundamental para analizar el funcionamiento de una máquina de potencia, una máquina termoeléctrica, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es lo que hace una máquina termoeléctrica? ¿Qué es lo que hace una máquina termoeléctrica? ¿Cómo se genera la energía eléctrica que se suministra a sus casas? ¿Alguien sabe? Si alguien vive en el norte, por ejemplo, del país o en el centro o sur, ¿sabe de qué forma, a través de qué tipo de máquina, ciclo termodinámico se genera la energía que se consume? Gino, bienvenido a la sesión de hoy. ¿Alguien es del sur del país? No, me refiero, por ejemplo, el del Biobío, bueno, que el mm, Biobío acá centro-sur todavía. tenemos Colbún. Bueno, Colbún, Paulina, ¿no? Paulina. sí. Acá tenemos la central de Colbún, Ya, y esa central de Colbún, ¿de qué tipo es? ¿Central termoeléctrica o hidroeléctrica? hidroeléctrica y es la represa que está en el lago Machicura. Exactamente, ¿cierto? Central hidroeléctrica. Ya. Ahora, dependiendo de dónde esté ubicado cada uno de ustedes, la forma que se obtiene energía es distinta. En el caso del centro del país, la energía, hola Guino, ¿qué tal? Es por energía termoeléctrica, básicamente. En el caso del sur del país, hidroeléctrica, principalmente. Bueno, y así nos vamos moviendo, ¿no? Tenemos una gran, distintas formas de obtener energía eléctrica actualmente. ¿Alguien puede hablar? Porque miren, cambié el altavoz a mi auricular. ¿Alguien puede hablar? Hola, hola, ¿Cualquiera? profe. Hola, Ahí sí, hola, hola, hola. perfecto. Bien. Súper, perfecto, ahí está. Entonces, a ver, en Santiago, yo estoy en Santiago actualmente, bien, teníamos hasta un par de años atrás, si no me equivoco, centrales termoeléctricas en base a carbón. En Quinteros, en Ventanas, en la quinta región, también tenían hasta hace poco operativas centrales termoeléctricas de carbón. Bueno, ahora, independiente si esta central termoeléctrica genera potencia usando carbón, usando gas natural o incluso energía renovable, sigue un ciclo termodinámico que se puede estudiar
según la termodinámica. Estos sistemas son compuestos de una caldera, de una turbina, de un condensador, de una bomba, y esos equipos, sistemas abiertos, a los que se puede aplicar balance de energía, evidentemente, aplicar lo que se denomina la primera ley de termodinámica, permiten, bien, de forma cíclica o continua, transformar el calor suministrado al vapor de agua o un gas en potencia en las turbinas. Ahora, esa potencia generar las turbinas, bien, dependiendo si el ciclo es una máquina de vapor, una turbina para un ciclo de vapor, turbina Rankine, turbina de ciclo Rankine, o si el ciclo es combinado, bien, el ciclo generalmente de potencia termoeléctrica es un ciclo combinado, donde hay dos tipos de turbinas, turbina de vapor y turbina de gas, lo que permite de forma significativa incrementar la eficiencia de estas máquinas. Entonces, el término de eficiencia es muy importante acá. Este curso tiene como finalidad que ustedes como ingenieros logren calcular eficiencias de máquinas. Máquinas termoeléctricas como las que estamos viendo recién, de ejemplo, máquinas frigoríficas. Todos tenemos en nuestras casas máquinas frigoríficas, la mayoría de nosotros a nivel país. ¿Qué es lo que hace una máquina frigorífica? ¿Alguien tiene noción básica sobre esto? Unidad número 4. ¿Qué es lo que hace una máquina frigorífica, Oscar? Alejandro, Paulina, Víctor, ojo, yo acá como están conectados voy a preguntar siempre, ojo, pero ustedes, por favor, no es una obligación contestar a mis preguntas, no se sientan intimidados, el que quiere responde, el que no quiere responde, por favor, o sea, es únicamente una invitación a que comenten, como somos poquitos, yo puedo siempre mencionarlo a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hace a grandes rasgos, si alguno sabe, una máquina frigorífica? Utiliza un químico para poder enfriar generalmente. Bueno, no recuerdo exactamente qué químico ocupa el refrigerador, pero utiliza un químico y a través de ese químico enfría en este caso, porque en la industria pues, se utiliza otras cosas, para amoníaco o otro tipo Amoníaco, de bien. cosas. ¿Sí? Ciclo pentano. Bueno, generalmente los refrigeradores que tenemos en la casa usan ciclo pentano, pero bueno, en la industria se usa, por ejemplo, amoníaco, se usa el refrigerante 134A, o sea, hay un montón de refrigerantes que recorren esta máquina, pero independiente si el refrigerante es uno u otro, la finalidad de la máquina es enfriar, básicamente. Bien, y lo que tenemos en la casa, un refrigerador casero común y corriente, es una máquina frigorífica, bien, compuesto por básicamente el equipamiento fundamental, sistemas abiertos, tenemos un condensador, tenemos un evaporador, un compresor y una válvula isotálpica. Y estos sistemas a los que se les puede aplicar balance de energía, evidentemente, bien, se diseñan para permitir la transferencia de calor de un punto frío hacia uno caliente. O sea, haciendo algo que la termodinámica no permite. Bien, ahora, calor, bien, se dan cuenta que el calor es una forma de energía posible intercambiar entre un sistema y un entorno. Y el trabajo también, ¿bien? Entonces, veremos en esta unidad número 4, balance de energía, un montón de máquinas que deben cumplir con lo que se denomina la primera ley de la termodinámica, balance de energía, la energía no queda ni destruida, únicamente transformada. Y también, ¿bien? El segundo principio, la segunda ley de la termodinámica, los procesos, cualquiera, siempre ocurre en un sentido único. El sentido inverso es imposible. Y ahí se establece el concepto de reversibilidad, el concepto de idealidad. Ahora, cuando yo hablo de un proceso, bien, recuerden que este curso es de procesos industriales, reversible, ¿qué podría ser para ustedes una etapa reversible? ¿Cuándo algo es reversible? Piensen en lo que sea. ¿Cuándo algo podría ser reversible? ¿Cuándo algo será reversible? Me imagino que cuando usted o uno genera un producto terminado, entre comillas, ¿Ya? de X características, este producto después, a través de un proceso, no sé si el mismo proceso por el cual se produjo, pero a través de un proceso distinto o igual, se puede recuperar la materia prima con la cual Ok, se creó el producto, por decirlo de alguna ok. manera. Es una buena forma, ¿cierto? Tú dices, es volver del producto a la materia prima. Ya, es una buena forma de verlo. Pero cuando hablamos de algo reversible, es básicamente esto. Es la posibilidad de volver a la condición inicial, que tú, es lo mismo que tú estás comentando, siguiendo el camino de ida, pero de vuelta, el mismo camino de ida. Eso es reversible. Por ejemplo, yo antes de venir a sentarme para hacer la casa con ustedes, fui a la cocina, me preparé un té. Bien, este té está caliente, está a 100 grados, ¿bien?
¿Qué es lo que va a transferir espontáneamente el café, té caliente que tengo acá al entorno debido a que el café o el té está a una mayor temperatura? ¿Qué transfiere espontáneamente al entorno, al ambiente, perdón? Calor. Calor, ¿cierto? Muy bien, calor. Ahora, ¿por qué sabemos que es calor y no trabajo? ¿Por qué sabemos a ciencia cierta que lo que se pierde al entorno es calor y no trabajo? Que es otra forma de transferencia de energía. Por la Voy a condición que salir tiene. rápido de la discursora. Perdón, Paulina, de nuevo. Ay, perdón, se me activa el micrófono. No te, lo- no te preocupes, Paulina. Oscar, estabas comentando algo. No, profe, se me refería a que es más que todo por la condición en la que está el té en el caso o lo que usted está consumiendo y Porque como el entorno está a menor temperatura, entonces eso, exactamente. Ya sabemos que el calor es una forma de energía transferida y que el calor se transfiere en virtud de algo, un gradiente, una fuerza motriz, que es una diferencia de temperaturas. Entonces, siempre que haya transferencia de energía debido a un delta T, delta temperatura, es calor. El trabajo es distinto. El trabajo puede ser debido a muchas fuerzas motrices distintas. Hay trabajo de tipo mecánico, hay trabajo en un pistón de un automóvil, se llama hidrostático, hay un trabajo electromagnético, o sea, hay una infinidad de trabajos distintos. Ya. Entonces, importante, el proceso de enfriamiento del café, ¿hasta qué punto se lleva a cabo? ¿Hasta qué punto el café va a transferir calor al entorno? hasta ¿Hasta que qué punto? se iguala con el ambiente. Hasta que se igualen las temperaturas. Bien, perfecto. ¿Y eso cómo se denomina? ¿Equilibrio de qué tipo? ¿Equilibrio térmico? Hasta que la temperatura del ambiente se iguala al café, se va a llevar, hasta ese punto se lleva a cabo la transferencia de calor y después no hay. O sea, una vez que el ambiente y el café tengan exactamente la misma temperatura, no hay transferencia de calor entre estos sistemas. Ahora, ¿sería posible que el ambiente, ojo, cojo con esto, le devolviese el calor al café, permitiendo que el café volviese al estado inicial de forma espontánea? ¿Es posible? ¿Imposible? ¿Qué creen ustedes? Gino, Víctor, Paulina, Alejandro, Oscar. ¿Es posible que el ambiente le devuelva espontáneamente el calor perdido al café, haciendo que el café vuelva al estado inicial, estableciendo una etapa reversible, volviendo al café al estado inicial? ¿Es posible o eso es imposible? Según lo que ustedes saben. ¿Podría el café volver a ser calentado del ambiente espontáneamente? Yo creo que no, profe. Bueno, una vez que se alcanza el equilibrio térmico, ¿ya? ¿Podría el ambiente devolverle el calor perdido al café, retornándolo a su estado inicial, haciendo que la etapa sea reversible? Yo creo que no, profe. No. O sea, es No. imposible. Una vez que se alcanza el equilibrio entre el entorno y el café, es imposible que el entorno, el ambiente, le devuelva el calor al té. Por lo que se darán cuenta que cualquier proceso, cualquier etapa, cualquier fenómeno es siempre irreversible. Es imposible de volver a un sistema al estado inicial siguiendo el camino de ida pero de vuelta. Es imposible. Supongamos que nos preparamos un café muy muy bueno y que no queremos perderlo, se nos enfría. ¿Qué ustedes harían para devolver al café al estado inicial? ¿Qué harían con el café en la taza para calentarlo y que se lo puedan tomar? ¿Sería calentarlo en una ollita o el microondas normalmente? Bien, perfecto. Ya, ¿y ustedes qué están haciendo en ese caso? Están calentando el café, ¿cierto? En un microondas, por ejemplo, pero están calentando el café siguiendo un camino de retorno distinto al de ida. Bien, y de hecho, la energía que están empleando es energía extra, no es la energía que se perdió, por lo que realmente están dejando un rastro energético en el entorno. Entonces la etapa en cuestión es irreversible. Toda etapa de forma real es irreversible. Es imposible devolvernos al estado inicial. Ahora, eso tiene que ver con segunda ley de la termodinámica. La revisaremos en la unidad número 4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos el enlace entre la unidad número 4 y la unidad número 2? Que ahora voy al enlace. Es que las máquinas de potencia, ¿bien? Permiten transformar, escuchen bien esto, máquina termoeléctrica, por ejemplo, en base a carbono gas natural.
que se compone de caldera, turbina, condensador, bomba, transforma el calor, energía calórica suministrada al agua, por ejemplo, fluido de trabajo, en potencia de las turbinas. Pero cuando el vapor de agua que sale de la caldera, después entra en recalentador y después a la turbina, se expande en turbina. La turbina es un aparato gigantesco que bien tiene una serie de alas, partes móviles, y cuando el vapor se expande a través de ella, genera un trabajo mecánico. Un trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico después debe ser transformado en trabajo eléctrico. ¿Ustedes saben cómo se denomina al aparato que permite transformar un trabajo mecánico en una turbina en un trabajo eléctrico? ¿Cómo se denomina ese aparato? Se denomina un alternador. ¿Bien? Es un alternador. O sea, las plantas de potencia tienen un alternador que permite transformar el trabajo mecánico del ciclo en trabajo eléctrico. Y ese trabajo eléctrico, que no es nada más que un flujo de electrones, es luego transportado y distribuido, bien, por la red de distribución eléctrica nacional, evidentemente, y llega a las casas. Y en las casas, esa energía eléctrica tiene que ser aprovechada, por ejemplo, para poder accionar una aspiradora, o por ejemplo, para poder accionar una licuadora, o accionar un compresor, en fin, ¿bien? Accionar, por ejemplo, un aparato, una máquina frigorífica en la casa, un aire acondicionado. Por ejemplo, el aparato fundamental que permite transformar esa energía eléctrica esa energía eléctrica en un trabajo mecánico se denominan los motores eléctricos. Y la unidad número 2 está principalmente orientada a eso, a comprender cómo los motores eléctricos, unidad de electrotecnia, permiten transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Y evidentemente, entre que la energía es producida en una planta termoeléctrica y es aprovechada como trabajo mecánico en la casa, se pierde una cantidad enorme de energía. ¿Ustedes saben qué cantidad de energía? A ver, el carbón. El carbón tiene energía primaria almacenada, ¿sí? Almacenada en el carbón. Ese carbón se quema y añade unidades de energía al agua, en la caldera, ¿sí? Luego, esa energía añadida al agua es transformada en trabajo mecánico en las turbinas, ¿bien? Y luego es transformada en trabajo eléctrico. Y después las casas transformadas en trabajo mecánico, en los motores eléctricos. Durante la transformación de la energía primaria del carbón hasta el uso de energía mecánica en la casa, se pierden aproximadamente de cada 100 unidades de energía, 90 y tantas unidades de energía. O sea, de forma real, lo que estamos aprovechando en la casa, en la industria, son tan solo 7 unidades de las 100 unidades de energía. O sea, se pierden cantidades increíblemente altas, por lo que el cálculo de la eficiencia de un motor eléctrico, el cálculo de la eficiencia de una máquina termoeléctrica son fundamentales para entender qué es lo que pasa entre que la energía se produce y es transformada desde que se produce en la planta termoeléctrica y es transformada en trabajo mecánico en las casas. ¿Ven? Sabían ese dato, ¿no? Sabían que de 100 unidades de energía en el carbón son aprovechadas como trabajo mecánico 7 o menos incluso en la casa. Es una cantidad realmente asombrosa, ¿no? Yo creo que no, ¿Sabían ese dato? no tenía idea de ese dato. No. Es increíble la cantidad que se pierde. Bueno, este curso entonces está orientado básicamente a eso, la unidad 1, 2, 3 y 4 y la unidad número 5, ojo. La unidad número 5 se lleva tan solo a cabo en una semana, donde en la semana número 5 eh, se describirán, ya ustedes van a tener que describir desde el punto de vista teórico, básicamente, bien, la actividad industrial importante en la industria a nivel minero, la industria a nivel de energía, de alimentos y me queda una cuarta, energía. Minería, alimentos y algo más, creo que me falta. Bueno, son cuatro áreas importantes en donde se van a describir las principales actividades industriales del país, ¿ya? Y eso es el curso de procesos en sistemas industriales. Por acá está, bueno, lo que hemos comentado recién, los objetivos de aprendizaje de este curso. Esto va a estar disponible para ustedes mañana. Bien, ahora, para estudiar se recomiendan los siguientes libros. Para la unidad de balance de masa, que es la unidad número 3, partamos
un poco desordenado, se recomienda el libro Principios Elementales de Procesos Químicos, la unidad de balance masa. Para la unidad número 2, que es la unidad de electrotecnia, máquina eléctrica, se recomienda el libro de Sanz, máquina eléctrica. Y para la unidad número 3, no, unidad número 4, perdón, que es balance de energía, se recomienda el libro Sengen de termodinámica. Bien, estos libros están disponibles para que ustedes los revisen en la biblioteca de la universidad. Tienen que sencillamente loguearse con las claves de la universidad, su correo y su clave del correo y pueden leer el libro de forma directa en la biblioteca. Bien, no se puede descargar, no se puede leer si no es ingresando siempre a la biblioteca de la universidad. Ahora, el curso está diseñado de forma tal de que ustedes tengan que hacer lectura de algunos capítulos, así que cada semana, cuando corresponda, en Canva se le indicará, por favor, lea tal capítulo de tal libro, y esos libros están directamente disponibles en la biblioteca de la universidad. Ahora, la metodología de trabajo que les comentaba va siempre a ser de una metodología entre etapas, donde en la parte número uno siempre revisaremos la teoría importante de la semana. En la parte número dos haremos ejercicios cuando corresponda. Ejercicios, cálculo, haremos la unidad número 2 en la unidad número 3 y 4, que es electrotecnia, cálculo de eficiencia de motores eléctricos continuos, de corriente, perdón, continua y alterna, básicamente. En la unidad número 2, balance de masa por componente, balance de masa por total, un sistema, un volumen de control. Y en la unidad número 4, balance de energía, haremos cálculos de balance de energía a sistemas cerrados, sistemas abiertos. Haremos cálculo de eficiencia de máquinas térmicas, de máquinas frigoríficas, bombas de calor, que son las denominadas aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. Y ahí, entonces, todo lo que es ejercicios, cálculos, ahí. Ahora, Canvas tiene un montón de videos que yo he generado para este curso. Bueno, yo también voy a ir dejando cada semana, cuando corresponda, una serie de grabaciones, de cápsulas para promover su desempeño, su buen desempeño en cada unidad. Así que cada semana, además del material que está en Canvas, yo también voy a ir de forma adicional subiendo cápsulas que he generado para este curso, ¿ya? Y con respecto a cuando nos toca trabajar, siempre los días martes de 7 a 8:30. Y con respecto a las evaluaciones, esto es muy importante, tendrán que rendir durante el trimestre solamente dos controles formativos, sumativos. Ojo, esto es sumativo. Si bien hay actividades en cada semana, en algunas, perdón, formativas, ¿bien? Solamente tendrán que rendir dos controles sumativos, donde cada control sumativo aportará con un 25% a la nota que se denomina nota de presentación a examen. Y también tendrán que rendir en este trimestre dos solemnes, donde también cada solemne aportará con un 25% a esta nota. Ahora, si esa nota denominada de presentación a examen, calculada entonces, acá tengo que cambiar esto, ¿o no? Creo que era 25 cada una. No, tengo que revisarlo. Creo que no, 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 me he equivocado, perdón, me he equivocado. Es 30% cada solemne, aquí están, ¿sí? Y es 20% cada control, ahí está bien el cálculo. 20% cada control, 40% los controles, 30% cada solemne, 60% la solemne. Entonces, si esta nota calculada es mayor o igual a 5, ustedes automáticamente estarán eximidos. No tendrán que rendir en la semana final del curso el examen. Y yo lo que haré es lo siguiente. Yo voy a tomar la nota, bien, que hayan obtenido, 60% solemne, 40 de controles, y voy a replicarla en el examen. Por lo que no tienen que rendir el examen, yo voy a directamente replicar la nota del examen. Eso es muy importante. Ahora, si alguno de ustedes tuviese una nota de presentación a examen menor a 5, tendrá que rendir el examen la semana 13. ¿Sí? La 13, la última, el examen. Ahora, si alguno, por casualidad de la vida, porque no ha rendido algún control, porque ha tenido un uno, a ver, este curso comenzó a ser dictado la semana, el trimestre anterior. Esta es la segunda impartición del curso.
y no he tenido ningún, o sea, hasta ahora no he tenido ningún estudiante que haya reprobado. ¿Bien? Si alguno ha reprobado es porque no ha dado ninguna prueba. O sea, pasa a veces que los estudiantes son ingresados a un curso y no se enteran nunca, no entran nunca a Canvas y tienen una reprobación, evidentemente porque no rinden nada. Pero en el 99% de los casos, cuando el estudiante rinde sus controles solemnes, generalmente se exime o generalmente aprueba después del examen. Ahora, si alguien tuviera una nota menor a 3 automáticamente reprobado, mayor a 3 menor a 5 rinde el examen, y luego de rendir el examen, la nota final se calcula como 70% nota presentación y 30 de el examen. ¿Bien? Y si esta nota calculada es igual o mayor a 4, aprueban la asignatura. ¿Ya? Eso es importante. Ha quedado claridad en torno a el número de controles a rendir, de solemne a rendir, la condición de aprobación de la asignatura sin dar examen y después dando el examen. ¿Alguna consulta en particular, Oscar, Alejandro, Paulina, Víctor, Gino? No, profe, de llevarte, no. Mm, Perfecto. Todo bien, profe, Entonces, por acá. Ninguna duda, por si acaso. perfecto, perfecto. Clarísimo, profe. Entonces, importante, por favor, importante esto. Si alguno de ustedes no pudiese rendir algún control sumativo, una solemne sumativa, por favor, tienen que escribirme lo antes posible. Ahora, creo que nos han pedido de la dirección que la modalidad para poder justificar una inexistencia es mediante Canvas siempre, ¿ya? Y yo tendré que abrir una actividad en Canvas. Les voy a informar de esto por pronuncio a la brevedad. Entonces, yo tendré que abrir una actividad en Canvas y si en el caso que alguno de ustedes no rindieron control por temas de salud o de fuerza mayor bueno, la justificación es siempre por salud o por trabajo, ¿sí? Ambas son posibles de justificar. A ver, me ha tocado, por ejemplo, estudiantes que tienen que ver con marina mercante, por ejemplo, o tienen que ver con trabajo en el ejército donde los mandan una misión afuera del país durante la semana y no pueden rendir un control, me escriben, pero ojo, importante, siempre en un rango de 3 días. Si el control terminó el martes X, tendrán 3 días a partir del cierre del control para poder justificar a través de la actividad de Canvas que yo les voy a indicar por anuncio. Siempre 3 días. 3 días, 72 horas. Fuera del plazo de estos 3 días, es imposible. Bien, nos han indicado dirección que es imposible una justificación después de 3 días determinada la evaluación. Bien, da la posibilidad de que se abra de nuevo este control o solemne. Así que importante, por favor, métanse a Canvas, está el syllabus donde está indicada la semana de cada control, la semana de cada solemne. Por favor, en el caso que alguno de ustedes tenga un trabajo que pueda ser un trabajo, me refiero a que, a ver, no sé si alguno de ustedes es marino mercante o trabaja en el ejército, que son los casos que me ha tocado. Entonces, si alguno de ustedes tiene una misión en el extranjero la semana X, revise para que desde ya sepa que tiene que justificarlo lo antes posible. O sea, si justifican antes, mejor. Si me dicen, por ejemplo, 2 semanas antes, profe, no voy a estar esa semana, listo, justificamos desde antes, ustedes me envían el justificativo laboral, en ese caso, y yo estoy atento a abrir la prueba cuanto corresponda. Eso es muy importante. Y ahora entonces podemos partir de lleno con los contenidos de la semana, que son, a ver, son contenidos, a ver, lo pesadito del curso es la unidad 3, 2, 3 y 4. La unidad número uno es únicamente descriptiva, una unidad donde vamos a conversar básicamente sobre algunos aspectos importantes para su formación como ingeniero del siglo XXI. O sea, lo que queremos de ustedes para que apliquen en la industria con respecto al desarrollo de procesos sustentables, básicamente, ¿ya? Esa es la unidad número uno que está, bueno, está orientada básicamente a eso. Y en la unidad número 5 una descripción, entonces, se darán cuenta que en la semana número uno y 2 básicamente conversaremos de temas importantes, pero ya en la unidad número 2, 3 y 4 haremos cálculos relevantes. Ya habrá una matemática aplicada mucho más atingente a su deber como ingeniero industrial. Bien, pero partimos con lo que corresponde a semana en curso, lo que está en el programa, que son descripción de procesos industriales. Ya. ¿Qué tenemos acá? Miren, tenemos el diagrama de flujo para la producción de un producto terminado. En particular,
Si les pido que me hablen sobre una palabra que describa proceso, ¿qué me podrían comentar, Oscar, Alejandro, Paulina, Víctor, Gino? ¿Qué palabra podría describir lo que correspondería a un proceso? O una idea, una frase, lo que sea. Continuidad. Continuidad, ya. Proceso continuo, bien, perfecto. Bueno, básicamente, un proceso es una serie de actividades ordenadas de forma lógica y consecutivas para dar origen a un producto terminado. ¿Bien? Ahora, como les comentaba, puede ser tanto a través de la transformación de la materia, que, no, que es atingente a nuestras unidades, transformación también de la energía. La energía también corresponde a un producto finalmente, ¿bien? Entonces, tanto materia como energía y el balance de masa y energía se vuelven fundamentales. Ahora, en particular tenemos acá un diagrama de proceso que nos indica una serie de etapas para obtener, bien, un producto. En este caso es la caña, el azúcar refinada. Se darán cuenta que tenemos por acá arriba una unidad, una operación unitaria. Ahora, cuando yo hable de una operación unitaria, tiene que ver con una unidad que tiene que ver con la transformación física o química de la materia. En este caso tenemos solamente operaciones unitarias que tienen que ver o que generan una transformación física en la materia. Cuando la caña de azúcar ingresa a este molino que está por acá, ocurre la operación unitaria de molienda, reducción de tamaño de esta caña de azúcar. ¿Hay algún cambio químico en la materia o únicamente la materia sufre una transformación física? ¿Qué creen con respecto a eso? Y se nos unió Cristóbal, bienvenido. ¿Qué tipo de transformación hubo en la materia cuando entró la caña a el moledor, a al molino? ¿Un Sí, cambio únicamente? sí, moliendo, yo creo que es físico, ¿no? Es físico, exactamente, es un cambio físico. Posteriormente, ¿sí? El jugo separado a través de esta molienda se separa este sólido, ¿bien? Entra a serie de clarificadores. La etapa de clarificación es una etapa también de separación física en la materia, que tiene como finalidad separar parte del sólido del líquido, ¿bien? Y luego ese jugo clarificado, ¿bien? Ingresa a un evaporador. Ahora, ¿cuál podría ser la finalidad de que este jugo clarificado hemos separado impurezas de material sólido que no son relevantes en este producto? ¿Cuál sería la finalidad de ingresar este jugo clarificado que tiene disuelto un compuesto importante, separable en una etapa posterior? ¿Cuál sería la finalidad de que este jugo clarificado ingrese a una serie de evaporadores que evaporan de forma continua? ¿Alguien sabe qué es lo que hace un evaporador con una solución de diluida? La Sería La idea, finalidad, concentrar. concentrar exactamente. Y el fenómeno de la concentración involucra únicamente un cambio físico en la materia. ¿Por qué? Porque únicamente involucra una evaporación del agua. O sea, parte del agua que constituía a la materia prima, bueno, al producto de entrada a este jugo clarificado, se retira por calentamiento. Generalmente estos evaporadores operan al vacío para poder permitir que el agua se evapore a temperaturas menores para no degradar térmicamente a los productos deseables o objetivos de separar, por lo que únicamente hay una separación física. El agua sigue estando en estado H2O finalmente, o sea, sigue siendo agua. El calentamiento del agua genera el cambio de fase. Y el cambio de fase es un cambio físico. El agua sigue siendo H2O finalmente, ¿no? Ahora, posteriormente, se ingresa a una serie de tachos. Acá, ¿sí? Estos tachos tienen que, corresponde a una operación unitaria donde se genera la cristalización del sólido disuelto en este líquido. Ahora, si yo les hablo de este proceso, operación unitaria de cristalización, ¿qué se les ocurre que podría pasar con la materia que ingresa ahí? Si hablamos de un cristalizador, ¿qué es un Se solidifica. cristalizador? Exactamente, hay una separación física de un sólido disuelto en virtud de una propiedad física. ¿Bien? Ya. Ahora, que los cristalizadores son muy utilizados en la industria química, farmacéutica, bien, de alimentos incluso, en este caso, para separar un compuesto de una solución diluida. ¿Cómo se hace? Mediante enfriamiento o calentamiento. Por ejemplo, si ustedes enfrían, supongamos que tenemos una solución líquida con un sólido disuelto, ¿bien? Enfriamos. ¿Qué podríamos generar al enfriar una solución líquida? Que la solución se sobresature. ¿Alguien sabe qué solubilidad?
propiedad física importante en una solución. ¿Qué es solubilidad? ¿Alguien tiene claro el concepto de solubilidad? ¿Cuándo hablamos de solubilidad? ¿Cuándo algo es Cuando soluble en se algo? disuelve un producto, como por ejemplo la sal y el agua, y se obtiene la salmuera. ¿Ya? Perfecto, ¿Podría ser? ¿cierto? La solubilidad, por ejemplo, ya, es la capacidad de un líquido para poder disolver a un soluto. Eso es la solubilidad. Bien, se mide, por ejemplo, en gramos de soluto por litro, ya. Eso es solubilidad, la capacidad de un líquido para poder disolver un soluto, ya. Ahora, ¿qué se espera? Por ejemplo, que este azúcar disuelto, sacarosa, en el líquido, sea más soluble a temperaturas altas o bajas. ¿Cuánto se espera que el agua tenga mayor poder solvente sobre la sacarosa? ¿Cuando esté caliente el agua o cuando esté fría? Cuando está caliente se supone. Caliente, ¿cierto? ¿Eh? Entonces, si tenemos una solución líquida caliente que tiene sólido disuelto, posteriormente en este tacho podríamos enfriar. ¿Y ese enfriamiento qué hace? Que la solubilidad del soluto, de azúcar en el líquido cambie de forma considerable y la solución se sobresature. Y eso generaría que parte del sólido cristalice, obteniendo finalmente azúcar, ¿cierto? Separada. ¿Bien? Entonces, a ver, hay muchas formas de poder generar una cristalización, mediante enfriamiento, calentamiento, evaporación, en fin. ¿Bien? Pero bueno, ahí tenemos entonces una separación física. Únicamente hemos generado un cambio en la solubilidad de un líquido calentando y enfriando para poder generar una separación física, una cristalización de un sólido disuelto. ¿Ya? Entonces, esas etapas que hemos visto han involucrado solamente cambios físicos en la materia y nos han permitido finalmente obtener, bien, un producto, ¿sí? Sólido, en este caso, azúcar cristalizada, refinada, que puede ser comercializada después en la industria. Acá hay otro ejemplo importante. Bien, acá hay un ejemplo de una producción de jugo, donde pueden ver una serie de operaciones unitarias distintas. Tenemos por acá una etapa de extracción, ¿cierto? Nada más, esto no es nada más que un equipo gigantesco que va a exprimir el jugo. Bien, hay por acá una etapa de filtración con la finalidad de remover sólidos indeseables de la solución del jugo exprimido. Separación física finalmente también. Tenemos por acá una etapa de calentamiento que tiene que ver únicamente con, bien, calentar este jugo para poder esterilizarlo, pasteurizarlo básicamente. Por acá hay una etapa de mezclamiento, de homogeneización, de enfriamiento y finalmente tenemos un jugo para envasar, donde acá tenemos una serie también de etapas, operaciones unitarias que permiten transformar del punto de vista físico la materia para obtener un jugo concentrado, ¿bien? A partir de una materia prima. Entonces, en la unidad de balance de masa aplicaremos, ¿bien? Balance de masa a estas operaciones, a cristalizadores. Aplicaremos balance de masa a evaporadores, a mezcladores, a secadores, en fin, sistemas donde únicamente hay cambios físicos y ningún cambio químico en la materia. Ahora, el balance de masa es muy importante para estas operaciones porque, como les comentaba, es fundamental para mejorar procesos. Cualquier proceso de manufactura debe ser siempre mejorado, evidentemente aplicando 5S o Six Sigma o cualquier otra metodología de mejora continua, pero sin olvidar también estas herramientas de ingeniería básicas. En la herramienta de balance de masa a procesos continuos, discontinuos o el que sea, es fundamental, al igual que el balance de energía, para mejorar procesos productivos. Ahora entonces, definimos esto ya, hablamos de un proceso industrial relevante, bien, con respecto a una etapa industrial consecutiva, varias etapas, por ejemplo, que tienen que ver con transformar la materia o energía para obtener un producto deseable. Ahora, evidentemente, cualquier proceso industrial se basa en dos ciencias muy importantes, en la transferencia de masa y en la transferencia de energía. La transferencia de masa y energía, como les comentaba, son ciencias, básicamente. Bien, la termodinámica es una ciencia. La transferencia de energía depende finalmente de la termodinámica. ¿Alguien sabe qué es la termodinámica? Cuando hablamos de termodinámica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la termodinámica? ¿Por qué es una ciencia la termodinámica? ¿Por qué la termodinámica es una ciencia al igual que la química o la biología o la física? Todas son ciencias finalmente.
La termodinámica tiene que ver con la transformación o la transferencia de energía. Es la ciencia que estudia eso finalmente. Y en cualquier equipo que estamos viendo acá, bien, en una pasteurización hay balance de energía. Bien, en un enfriamiento, en un enfriador hay un balance de energía finalmente. Bien, en una centrífuga, en un evaporador, se puede aplicar el balance de energía. ¿Quién se conectó por ahí? Scarlett, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Sí? Y también el balance de masa. Entonces, se dará cuenta de algo importante. Las unidades 3 balance de masa, la unidad 4 balance de energía, serán importantes para describir cualquier proceso que estudiemos y que están siendo definidos en en la semana en curso. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos por acá? Miren, ¿qué tenemos acá? Ahora, semana en curso importantísimo. Definir las características y ventajas de procesos continuos y discontinuos, también llamados por lotes o batch. ¿Qué diferencia han leído en el PDF la semana en curso con respecto a una etapa continua o discontinua? ¿Cuándo se habla de un proceso continuo? ¿Alguien sabe algo sobre eso? Características, ventajas de un proceso continuo. Eso Por ejemplo, bueno, algo que no es ininterrumpido en el fondo la línea de proceso, es algo que está ok, constantemente trabajando, se perfecto, entra el producto inicial, sale el producto terminado, no perfecto. para en el fondo. Exactamente. Hablaremos de una etapa continua con respecto a un proceso que se lleva a cabo de forma generalmente automatizada, donde cada operación unitaria casi ya ahora es independiente del manejo humano. Son procesos generalmente desarrollados para producir un producto determinado. Una línea continua es muy difícil de poder o tiene baja versatilidad. Por ejemplo, el proceso de refinamiento del petróleo es una operación unitaria o un proceso continuo. ¿Por qué? Porque hay un flujo continuo de petróleo. Bien, ahora, la industria del petróleo, si bien Chile no es un país productor de petróleo, evidentemente dependemos del petróleo. Y evidentemente, aunque el petróleo llega acá a nuestro país, el petróleo llega crudo. Y a partir del petróleo se obtiene una infinidad de productos distintos. Por ejemplo, los plásticos se obtienen a partir del petróleo. Las pinturas, los diluyentes, combustibles, incluso moléculas comestibles se obtienen a partir del petróleo. Por lo que el petróleo, aunque no lo queramos, aunque sea un combustible contaminante fósil que queremos eliminar, no se va a eliminar realmente, ¿bien? Las formas que deberíamos operar es de buscar formas de evitar que la contaminación sea muy alta realmente. Pero se dan cuenta que aunque Chile sea una potencia regional en cuanto a energías renovables, bien, y aunque haya bajado significativamente el consumo de petróleo en el país, a nivel mundial eso no está ocurriendo. Bien, a nivel mundial Alemania está consumiendo mucho más gas natural de lo que lo hacía en el pasado. O sea, lo sigue haciendo, finalmente lo sigue haciendo, a pesar de que Rusia le cerró los gasoductos que alimentaban a Alemania. Alemania sigue quemando en su horno gas natural, finalmente. Bueno, eso es otro cuento importante, ojo, conversaremos la semana que sigue. Ya. Pero petróleo proceso continuo, donde entra un flujo continuo de petróleo cocinado. El petróleo, como les comentaba, es una mezcla de hidrocarburos, ¿bien? Y cada hidrocarburo tiene una propiedad física distinta que permite su separación. ¿Dónde? En una unidad que se denomina torre de destilación. Esto que está acá, que tiene el plato, se denomina torre de destilación o torre de topping. Esta unidad opera de forma continua, donde el petróleo cocinado que viene del horno ingresa continuamente a este horno, a esta torre de destilación y se permite la ascensión del vapor generado por el calentamiento del horno y se permite que se separe en cada plato una fracción distinta del petróleo, ¿ven? Que tiene una propiedad física distinta. Y en particular, la propiedad física distinta que permite que se separen los componentes del petróleo en esta torre es la presión de vapor. ¿Han escuchado hablar ustedes de presión de vapor alguna vez? Volatilidad, tiene que ver con volatilidad. ¿Han escuchado hablar de esto, Oscar, Alejandro, Sí, Paulina? profe. Presión Sí. de vapor, Scarlett. Ya. ¿Qué es presión de vapor? Presión de vapor es la tendencia de una molécula a escapar de la fase líquida a la fase
gas básicamente. ¿Qué tan rápido, qué tan fácil una molécula escapa? ¿Qué es más volátil, el etanol o el agua? El ¿Qué es, etanol. ¿Y por qué sabemos que el etanol es más volátil que el agua? Porque lo podemos ser toleros, ¿no? Se huele, ¿cierto? Ya. Entonces, el etanol tiene una presión de vapor mucho más alta que la del el agua. Por lo que finalmente los componentes del petróleo, como por ejemplo, miren acá, el gas licuado, bien, productos químicos como diluyentes, el petróleo para vehículos, el combustible para aviación, ¿cierto? El querosene para aviación, bien, diésel, por ejemplo, lubricantes, bien, se separan del petróleo en virtud de esa propiedad distinta, presión de vapor, y en particular los compuestos más volátiles que tienen presión de vapor mucho más alta se obtienen por acá, en las partes superiores de esta columna de destilación. Mientras que los componentes que tienen presión de vapor mucho más baja se obtienen acá abajito. Y esa operación involucra únicamente un cambio físico en la materia. Acá el petróleo no ha sido sometido a ningún proceso químico, únicamente una etapa de separación física en virtud de una presión de vapor distinta. Operación unitaria continua. Por favor, lean en el PDF de la semana en curso las ventajas. Etapas continuas, etapas discontinuas. ¿Bien? Ahora, ¿qué es una operación unitaria o que se lleva a cabo de forma discontinua o por batch? ¿Cuándo se habla de una operación que se lleva a cabo por batch? Cuando no hay un flujo de materia, solamente hay una carga y descarga de productos. Las operaciones de tipo batch son mucho más versátiles. ¿Bien? Permiten obtener un producto distinto dependiendo de la fecha del año. Por ejemplo, una empresa que tiene equipamiento de tipo discontinuo puede cambiar el producto a generar dependiendo de las materias primas que tenga disponibles en una etapa del año. O sea, siempre será mucho más sencillo, ¿bien? Ser más versátiles en el caso de etapas discontinuas que en el caso de etapas discontinuas. Ahora, en el caso de etapas continuas, también se describe un tipo especial de etapa continua, que son las etapas en masas. Alguien leyó el PDF la semana en curso y se describe ahí lo que era una etapa en masa. ¿Qué diferencia hay entre una etapa en masa de una continua? ¿Cuándo algo es producido en masa? Y ahí, por ejemplo, nos podría dar el ejemplo Paulina. Paulina, en el caso de la generación de pulpa de papel o de cartulina, ¿se podrían definir en particular estas etapas como producción en masa? La producción en masa yo la asociaría a los cambios de fabricación. Dependiendo del tipo de papel, por ejemplo, nosotros tenemos el GS1, ¿Ok? que es el doble estucado, el GS2, que es el Manila, que es con pulpa blanca, y el reverso café. Perfecto. ¿Ok? Entonces eso se va separando, por ejemplo, por gramaje, ¿Ok? que a mayor gramaje, menor es la velocidad de la máquina. Y eso podría explicar por ahora. Sí, igual me podría Claro, explayar más, pero en principio. está muy bien, ¿cierto? Bueno, el caso de la producción, por ejemplo, de lápices y el caso de la producción de productos de bajo valor, generalmente la producción en masa es continua, ojo, es continua, pero se define como masa porque genera productos de forma masiva. Por ejemplo, lápices, gomas de borrar, todos estos productos chinos generalmente que consumimos en tiendas bien, chinas son productos en masa, son productos de bajo valor, bien, ya. Y también se describe operaciones de tipo discretas. Cuando hablamos de procesos de punto de vista discretos, ¿qué diferencia a un proceso discreto de otro proceso continuo, discontinuo o en masa? Profesor, por ejemplo, yo trabajé también en una embotelladora. Perfecto, Dependiendo de la fecha del año, nosotros, bueno, en base al consumo que tenían los supermercados, elaborábamos los productos. Por ejemplo, en el verano lo que más se vendía eran las aguas minerales y las bebidas refrescantes. En ok. el invierno se preparaban, por ejemplo, aguas tónicas que eran de exportación porque se vendían en Europa contra temporada y Ok. además de eso las energéticas. También se generaban lotes. Ah, y las cervezas también se producían harto en invierno para la comercialización en el verano. ¿Y Entonces igual, pero se obtenían por lotes, por batch, todos esos sí, productos?
Sí, por ejemplo, las cervezas nosotros las preparábamos por estanque, un estanque Eso. aproximadamente, que era lo que era antiguamente Volcanes del Sur, que ahora lo compró CCU. ¿Ok? Yo trabajé cuando Ok. partió la planta con Kinama Vida. Ok. Entonces, por ejemplo, un batch eran más o menos 12.000 litros de cerveza, que se hacía la Perfecto. molienda, el cocimiento, la fase de maduración en estanque y después se hacía el clarificado y pasaba a la línea de embotellado, que ahí Exactamente. ya hacía todo lo Entonces, demás. básicamente lo que nos explicaba Paulina es esto importante. Etapa en batch, discontinua. Cada operación se lleva a cabo de forma consecutiva, pero descargando y cargando, finalmente. Siempre hay una carga de materia prima y se descarga un producto. Bien, eso finalmente es por batch. Cuando no hay un flujo continuo, cuando no está bueno, automatizado. Bueno, a ver, la industria química o la industria farmacéutica, por ejemplo, la mayoría de los fármacos son obtenidos de forma de operaciones de tipo batch, no por por el punto de vista continuo. Bien, ahora, s- ¿qué, ¿cuánto más fácil eh, evaluar la calidad de un producto en una operación de tipo batch o continua? Ahí, bueno, quizás nos puede también decir Paulina. Para el No lo tema de la sé. calidad de las cervezas, ¿cuándo se Ya, podría hacer un seguimiento mucho mejor de la calidad en el caso de producir cerveza desde el punto de vista continuo o discontinuo? Ojo, lo dice el eh, PDF de la semana eh, en curso. bueno, en el caso de nosotros hacíamos revisiones en la mañana, se hacía el tema de grado plato, que es mide la cantidad de alcohol que tiene la cerveza, se hacía Ajá, por batch ajá, y claro, como lo otro que también hacíamos era el control de calidad en las cervezas, cuando ya empezaba a cargarse del estanque grande a la máquina de embotellado, ok. entonces ahí igual uno hacía cada 30 minutos los controles de calidad. Perfecto. ¿Se das cuenta, no? La operación de tipo batch permite eso, permite finalmente versatilidad y también viene a hacer un seguimiento de calidad mucho mejor a lo que se podría hacer en el caso de la etapa continua y de hecho también permite bien productos generalmente de mayor calidad. O sea, generalmente los productos obtenidos mediante batch son generalmente con mayor calidad que un producto obtenido mediante proceso continuo. Pero bueno, evidentemente puede ser más caro, bueno, hay que ahí ver ventajas y desventajas, pero la mayoría de las operaciones industriales se pueden llevar a cabo de forma continua o descontinua y evidentemente el costo de implementar algo continuo es siempre mucho más caro que algo discontinuo. Bueno, otro ejemplo importante de etapas continuas corresponde a la generación de electricidad. Acá tenemos en este esquema una planta de potencia común y corriente que opera con equipamiento básico de procesos que veremos más adelante. Se pueden dar cuenta que esta máquina de potencia tiene como corazón un ciclo termodinámico compuesto por una caldera. Acá miren un generador de vapor. Por acá. Tenemos una turbina donde es transformada la energía térmica añadida al agua, porque en la caldera la finalidad es calentar al fluido de trabajo. Bien, a la caldera ingresa agua de forma continua. ¿Por qué? Porque es suministrada por la bomba. Bien, la bomba ingresa al agua a la caldera y permite también presurizar. Recuerden, por favor, que las calderas, como comentaba Oscar y Paulina, operan a alta presión, ¿sí? Por lo que la bomba cumple la función de llevar al fluido desde la presión de operación del condensador, que es de baja, a la de la caldera, que es de alta, ¿bien? Y la caldera tiene como finalidad calentar el agua. ¿Calentar con el objetivo de qué? Con el objetivo de incrementar la entalpía del agua. Y es finalmente esa energía microscópica, ¿bien? De movimiento a nivel cinético del agua, la que será transformada en trabajo mecánico en las turbinas, a través de la expansión del vapor que sale de un recalentador. Y finalmente, bueno, ese trabajo mecánico, como les comentaba antes, es transformado en trabajo eléctrico usando un alternador, que se denomina generador eléctrico. Ahora, este es un ciclo, ¿bien? Termodinámico, y según los postulados de la segunda y la ley 1 termodinámica, siempre esta máquina deberá rechazar parte del calor añadido a esta máquina al foco frío, al entorno, ¿bien? Y eso se hace en un condensador. Ahora, en la industria, generalmente este calor residual se emplea en otras etapas, por ejemplo, y en países escandinavos este calor residual que se podría perder en el entorno se usa, por ejemplo, para calefaccionar ciudades. ¿Han escuchado hablar de lo que se denomina energía distrital? ¿Alguno ha visitado alguna vez quizás Nueva York o un país escandinavo alguna vez?
o han visto, no sé, en la televisión, ciudades que se calienten los edificios no con un calefactor como hacemos en Chile o con un aire acondicionado, sino con energía transferida de una fábrica a las casas? No, ¿Sí? Sí, yo conozco un ejemplo acá cerca. Celulosa Arauco, Planta Constitución, que yo igual trabajé un tiempo, trabajé sí en Licancel, pero me Ujú. llevaron a la otra planta. Proporcionaba el vapor de la caldera hacia una piscina temperada, una municipal. Y Ok, además de eso tenían planta de generación de energía, eso, que se exactamente. alimentaba con biomasa. Eso, muy buen ejemplo. Ahora, se darán cuenta que es importante. Como les comentaba, gran parte de la energía es perdida en estos sistemas, por lo que la capacidad que tengamos para aprovecharla es muy importante. Y ese es un buen ejemplo. O sea, este calor residual, en vez de perderlo hacia el entorno, perderlo hacia un foco frío, un lago, lo que sea, se emplea para poder calentar una piscina temperada. Perfecto. Ahora, entonces, semana en curso importante, por favor, que lean el PDF bien cortito, ventajas, desventajas de procesos continuos, está eso tal cual, se les preguntará en la control de la semana siguiente, continuos, discontinuos, discretos y por masa, ¿ya? Ahora, otro punto importante que comenzaremos a trabajar de la semana siguiente, el día martes, y que también es importante para su control sumativo uno que tienen que rendir, que ojo, va a quedar extendido hasta el día domingo, no hasta el día martes para que tengan más periodo para estudiar, es la sustentabilidad de procesos. Hay un PDF importante, hay un PDF que describe cómo es el panorama a nivel nacional con respecto a la promoción de la sustentabilidad para impedir el cambio climático. Chile, al igual que muchos países, la mayoría del mundo, 193 países del mundo firmaron en el 2015 un acuerdo contra el cambio climático, el Acuerdo de París. Y ese Acuerdo de París es fundamental para reducir en el mundo el cambio climático y a través, en particular, de disminuir la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, CPPC ha hecho un trabajo importantísimo para poder disminuir su huella de carbono. COPEC también ha hecho un trabajo importantísimo y muchas industrias en el país están haciendo un trabajo importantísimo para poder promover sustentabilidad. Ahora, todo lo que es sustentabilidad de procesos, todo esto involucra finalmente cambiar bien el paradigma desde una química contaminante, porque recuerden que todo es química básicamente, todo lo que corresponde a transformar la materia, todo lo que es una etapa industrial para poder modificar una materia prima para un producto, tiene que ver con química, tiene que ver con bien, termodinámica, evidentemente, y la química como la conocíamos hasta un par de años atrás, 20 años atrás, era una química altamente contaminante. La química que actualmente se aplica en la industria o que se promueve en la industria es la química verde del siglo XXI. Ahora, esta química del siglo XX tiene como finalidad cambiar, por ejemplo, los solventes que se emplean en la industria. Por ejemplo, la industria energética emplea productos químicos como refrigerantes que son contaminantes, muchas veces contaminantes de la capa de ozono y en algún punto tuvimos un agujero gigantesco en la capa de ozono porque emitíamos cantidades importantes de compuestos hidrofluorados, fluoro, fluorocarbonos, exactamente a la atmósfera. Por lo que la química verde tiene como finalidad, entre muchas cosas, por ejemplo, cambiar los solventes que se emplean en la industria. Bien, usar solventes que no sean contaminantes, usar solventes que permitan, bien, ser separados fácilmente de un producto, por ejemplo. Y en el caso particular de los solventes, bien, les voy a hablar de un caso particular que tendrán que revisar la semana que sigue. En la semana 2 que abre mañana, hay una noticia de impacto que tienen que leer en Canvas que tiene que ver con la industria de ropa. A nivel mundial, bien, la industria textil contamina de forma significativa el medio ambiente, bien, y además de contaminarla con ropa que queda en desuso, que está en el norte del país acumulada y en toda parte del mundo. Tenemos también importante contaminación por ropa, en el agua incluso, por las fibras, por los polímeros que se usan para la ropa. ¿Ven? Se usa una cantidad increíblemente de agua. Imagínense, teñir 1 kilogramo de ropa en una industria en Bangladesh o en India involucra usar hasta 150 litros de agua. O sea, es una cantidad enormemente alta. O sea, hay un consumo enormemente de agua debido al teñido de ropa y también
tenemos el tema de la contaminación del ambiente por la ropa que después no se usa finalmente. ¿Ven? Acá hay unas par de fotos que en el video de impacto ustedes verán esta noticia de impacto, y la noticia de impacto apunta a lo siguiente, a mostrarles que actualmente la industria mundial está tornando sus procesos al uso de solventes verdes, solventes no contaminantes, por ejemplo, en el caso particular de el dióxido de carbono en estado supercrítico. Si bien el dióxido de carbono se asocia con la contaminación, el cambio climático, debido a que es un gas de efecto invernadero, ¿bien? O sea, es un gas contaminante, sí, pero es un gas que de forma real es un gas no tóxico. El dióxido de carbono no es tóxico. Ustedes todos los días consumen dióxido de carbono. ¿Dónde consumen todos los días dióxido de carbono? Cuando se toman una bebida. Cuando toman una Coca-Cola, cuando toman una Fanta, o una Sprite, o bueno, una bebida SSU, para no hacerle propaganda únicamente a Coca-Cola. Están tomando CO2. El CO2, el dióxido de carbono de forma real es un solvente que no es tóxico, que no huele, bien, no es contaminante de forma real, bien, y este CO2, cuando es sometido a presiones altas y temperaturas sobre 31 grados Celsius, se convierte en un fluido en estado supercrítico. Un fluido supercrítico es un fluido que tiene propiedades físicas intermedias entre un gas o un líquido. Está por aquí, miren. ¿Alguna vez habían mirado un diagrama de una fase de un fluido puro? ¿Alguna vez tuvieron en algún curso anterior termodinámica? ¿Alguno de ustedes o ninguno habrá visto, no sé, comportamiento de fluidos, comportamiento de gases, líquidos? Bueno, pero básicamente acá tenemos un diagrama, presión, temperatura, un fluido, y se podrán dar cuenta que acá tenemos un diagrama de fases, sólido, líquido, gas. En este punto y hacia arriba tenemos un fluido supercrítico. Y cuando el CO2 pasa por compresión a estado supercrítico, toma propiedades físicas que son intermedias entre un líquido y un gas. Por lo que actualmente se emplea CO2 en estado supercrítico para teñir ropa. Se están montando plantas en China, ¿bien? Una firma de origen danés está promoviendo el teñido de ropa no empleando agua actualmente, empleando CO2 supercrítico. ¿Por qué? Porque en estado supercrítico el CO2 puede disolver eficientemente un soluto, un pigmento, puede ingresar en las fibras de la tela, ¿bien? Y teñir la ropa. Eso se lleva a cabo dentro de un reactor como el que está acá, evidentemente un reactor que soporta presiones muy altas. Se ingresa el fardo de ropa adentro de este reactor, se ingresa CO2 supercrítico, disolviendo a un textil, a un pigmento, ¿bien? Y este pigmento es incorporado dentro de la fibra mediante la incorporación del CO2 dentro de la fibra. Esto ocurre todo a presión muy, muy alta. Y finalmente, después de un tiempo de teñido, cuando ya hemos obtenido la carga de colorante de pigmento en el textil, la deseada finalmente, el sistema es despresurizado. Y a nivel de presión atmosférica, ¿cómo es el CO2? ¿Un gas o un líquido? A presión atmosférica, ¿cómo es el CO2? Es un gas. Gas. Exactamente, por lo que finalmente cuando el sistema se despresuriza, tenemos un textil teñido, pero es libre de CO2. El CO2 se ha ido del reactor, ha sido reciclado, ha sido filtrado, reingresado a este ciclo de teñido y hemos obtenido entonces una matriz polimérica, un textil finalmente teñido, sin emplear agua. O sea, hemos contribuido en esta etapa industrial sustentable a teñir ropa sin uso de agua. ¿Bien? Y este ejemplo que yo les muestro, en particular porque yo trabajo en investigación en la universidad con tecnología de fluidos supercríticos. Yo lo uso para poder diseñar materiales activos, para envasado de alimentos, para liberación de fármacos en la industria, bueno, aplicación de básicamente lo que se denomina liberación controlada. Liberar controladamente un compuesto activo, un fármaco, un antimicrobiano, en fin, para aplicaciones de industria de alimentos, industria farmacéutica y pretendo en el futuro también promover esta tecnología para aplicación de agricultura sustentable, liberar sostenidamente nutrientes en suelo. Pero bueno, esa aplicación espero poder aplicarla en la industria en el futuro. Pero
Acá se dan cuenta que es importante. Es su misión, Oscar, Alejandro, Paulina, Víctor, Gino y Scarlett, si no me equivoco, promover este tipo de procesos en la industria. Muchos de ustedes tendrán que eh, emprender. Y siempre el emprendimiento puede estar de la mano con estas etapas sustentables en la industria. Esto que les muestro acá actualmente no se aplica en Chile, ¿bien? Por lo que podría ser un punto de partida si alguno de ustedes se animara a postular algún proyecto Corfo, algún proyecto Capital Semilla en el país que promoviera el desarrollo de materiales textiles teñidos con sellos supercríticos. Y así les podría dar una infinidad de ejemplos distintos donde ustedes podrían promover la sustentabilidad y también promover la generación de empleos. Porque cada emprendimiento industrial, cada actividad industrial que ustedes puedan emprender, pues, como profesionales, como ingeniero industrial en el futuro, podría generar fuentes de trabajo, bien, podría generar divisas para el país, etcétera, pero siempre promoviendo procesos que tengan que ver con sustentabilidad y no contaminante. Entonces, semana que sigue vamos a entrar de lleno en estas temáticas de sustentabilidad y para eso nos veríamos entonces el siguiente martes. Y recuerden, por favor, no se asusten. Mañana comienza la semana número 2, se abre el control número 1 que involucra los contenidos de la semana 1 y 2, pero va a quedar abierto más tiempo para que tengamos la clase del día martes y después puedan rendir la prueba sin ningún problema. ¿Hay alguna consulta, Oscar, Alejandro, Paulina, Víctor, Gino, Scarlett, con respecto a las temáticas que hemos visto hoy? ¿O cualquiera que se les ocurra? ¿Consultas, dudas? No, la No, verdad. profe. Yo no, profe. Eh, Consulta, ¿el PDF se encuentra disponible en la plataforma o lo va a distribuir por correo o algo Este así? PPT va a estar disponible mañana en la mañana. Ya, A, perfecto. la- a las No, 9 de la sí, mañana se libera el PPT. Bueno, a las 8 creo. 8. Y ya tengo listo el anuncio por acá, miren. Chun, chun. Déjame un segundito. Acá está el anuncio del PPT. Está para mañana a las 8 y también un recordatorio del control número 1 el día 26. Así que mañana en la mañana va a estar disponible para que lo revisen y por favor recuerden, ustedes tienen mi correo desde ya. Ustedes tienen también, bueno, pueden hacer uso de la plataforma de Canvas, del foro para cualquier consulta. Y por favor siempre sepan que voy a estar ahí para apoyarlos en lo que sea posible. Así que eso, no hay más consultas, dudas. ¿Nos vamos entonces? ¿Sí? Bueno, ha sido un placer conocerlo y nos vemos el siguiente martes. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Profe, chao. chao, muchas Muchas gracias. gracias, Buenas noches, profe. chiquillos. Adiós. Chao, chao, nos Profe, vemos. Cuídense gracias. mucho. Chao, Gino, que Igual. estés bien. Chao, chao.